Historia de la pedagogía. Sección 65. Tercera parte. Del Renacimiento a Kant. 9. La renovación pedagógica en el siglo XVII. 61. Oratorianos y hermanos de las escuelas cristianas. 62. Bossuet y Fénelon. 63. El pietismo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 61. Oratorianos y hermanos de las escuelas cristianas. El influjo de Descartes se dejó sentir muy pronto, incluso en los oratorianos franceses. La Congregación del Oratorio, fundada en 1611 por el cardenal Pedro de Beruel, a diferencia de la orden italiana fundada por San Felipe Neri, que sin embargo había tomado como modelo, se dedicó sobre todo a la educación de las clases acomodadas, a las que intentó sustraer a la influencia de los jesuitas, cuyas escuelas sustituirá al ser expulsados estos en 1762. En sus métodos de enseñanza, los oratorianos siguieron de cerca a los janseístas, no solo por la importancia que atribuían a la racionalidad, sino por el tipo de educación moral y religiosa que perseguían, y por los aspectos modernos y realistas de su plan de estudios. Mucha matemática, ciencias naturales, historia, precedencia de la lengua madre sobre latín, etc. El padre Bernardo Lamy, educador insigne, y Malebranche, uno de los mayores filósofos de la época, contribuyeron sobremanera a la alta consideración que la orden conquistó rápidamente, incluso entre los espíritus más libres. Por el contrario, la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada en 1684 por Juan Bautista de La Salle, se dedicó expresamente a la educación de las clases populares. Al igual que Calasanz en otro tiempo, La Salle, al instituir escuelas gratuitas en que se enseñaba religión, rudimentos de lectura y escritura, nociones de aritmética y otras materias de provecho para la vida, satisfacía principalmente las exigencias de los hijos del pueblo que no gozaban de suficiente orientación y asistencia doméstica. Las escuelas de La Salle no se limitaron únicamente a los rudimentos y llegaron a enseñar uno o más oficios. Además, se crearon instituciones correccionales y escuelas dominicales para obreros. Para remediar la escasez de maestros calificados, fundó primero en Reims, 1685, y luego en otros lugares, escuelas normales o seminarios para enseñantes laicos. Tales iniciativas respondían a profundas exigencias sociales y por ello tuvieron un extraordinario buen éxito por la cantidad de alumnos que atraían. De aquí surgió la necesidad de organizar debidamente la enseñanza colectiva, lo que obligó a metamorfosear el original planteamiento religioso de carácter rigorístico en una rígida praxis disciplinaria. Regía la regla del absoluto silencio. Incluso el maestro se expresaba mediante signos convencionales, por ejemplo, uniendo las manos para invitar a la oración o utilizando ciertas señales especiales. Predominaba la memorización, a despecho de la exigencia cartesiana de que no se ignorase la comprensión inteligente. El azote se usaba mucho, incluso para faltas de poca importancia, y después el castigado debía dar las gracias al maestro delante de sus compañeros. Los méritos de La Salle no fueron pocos. Entre otras cosas, formuló la idea de la enseñanza obligatoria, pero su solución quedó muy lejos tanto del respeto janseísta por la autonomía del maestro como del ideal comeniano de una escuela verdaderamente democrática capaz de ofrecer a todos una formación plena y humana. 62. Bossuet y Fénelon. En la Francia absolutista del siglo XVII, los escritos pedagógicos de mayor envergadura y difusión fueron los de Bossuet y Fénelon, que por otra parte se preocuparon solo de la educación de los príncipes y la clase aristocrática. Jacobo Benigno Bossuet, 1627-1704, eclesiástico y obispo, fue preceptor del hijo de Luis XIV, actividad a la que están en una u otra forma ligados casi todos sus escritos, el más famoso de los cuales es el discurso sobre la historia universal. El escaso éxito práctico de su magisterio es de imputarse más a la ineptitud del ilustre discípulo
que a las ambiciones enciclopédicas del plan de estudios que se le había destinado, en el cual se subrayaba la necesidad de preparar a fondo al joven príncipe para sus funciones, enseñándole las más variadas disciplinas modernas. Entre otros rasgos dignos de mención, posee la pedagogía de Bossuet un prudente sentido de equilibrio y una decidida voluntad de hacer que el educando adquiera conceptos sintéticos. Por ejemplo, el de que la historia universal sigue un curso necesario, concepto que Bossuet tomaba en gran parte de San Agustín. Defensor del catolicismo contra el luteranismo y el calvinismo y sostenedor del derecho divino de los reyes, Bossuet fue un brillante orador sagrado, más bien que un sólido argumentador. El minucioso escrúpulo moralístico que ponía en la preparación de ediciones de clásicos cuidadosamente expurgados para el Delfín, dio origen a la frase ad usum Delphini, que se ha vuelto proverbial. Con esta expresión calificaba las obras clásicas, adaptadas de modo que pudiera leerlas su real discípulo. Francisco Salignac de la Motte, Fénelon, 1651-1715, también obispo, fue preceptor de un duque de Borgoña, sobrino del rey Sol. Dejó en la historia una huella de no poca consideración, principalmente por dos razones. Disertó con excelente buen sentido y excepcional finura psicológica sobre la educación femenina, en la obra La educación de las jóvenes, y sostuvo una cortés polémica antipedantesca en favor de una educación alegre y serena. Fénelon coincide con Rabelais y Montaigne en su respeto por la naturaleza humana, que debemos contentarnos de seguir y ayudar, así como por su optimismo y eudemonismo pedagógico, para el que la mejor manera de instruir a un niño consiste en dejarle jugar para sacar partido de su curiosidad y espíritu de imitación. El error de la educación común consiste en que pone todo el placer de una parte y todo el tedio de la otra, todo el tedio en el estudio y todo el placer en las diversiones, con el resultado natural de que los niños tienden a defenderse lo mejor que pueden de las intervenciones del educador. Por el contrario, lo que se necesita es que alegría y confianza sean estados de ánimo ordinarios en los educandos, limitando al máximo castigos y reproches. Vemos, pues, en Fénelon una defensa de la pedagogía del interés, pero también se advierte el peligro de una desnaturalización en el sentido de una educación blanda. Fénelon no descarta prácticamente nunca la conexión que existe entre interés y esfuerzo, como lo hará Rousseau, y la posibilidad de conseguir un empeño auténtico y serio, propiciando oportunamente la evolución de los intereses genuinos. Este facilismo feneloniano destaca aún más en su obra La educación de las jóvenes, donde ataca a la tesis, no rara en los ambientes protestantes, de la sustancial igualdad de los dos sexos que debería traducirse en una igualdad educativa. Sin embargo, reconoce que los defectos femeninos más comunes, sobre todo en la clase aristocrática, como la frivolidad, la ligereza, la superficialidad, el gusto por el chismorreo, etc., son la consecuencia de una educación falsa y que una educación recta puede impedir su génesis. Sin embargo, una recta educación debe tener en cuenta la función específica de la mujer y evitar crearle otros defectos, como las poses intelectualistas de quien quiere ostentar una cultura mal digerida. Solo muchachas excepcionalmente dotadas pueden dedicarse sin daño a los estudios clásicos. Para las demás, Fénelon bosqueja una educación religiosa, moral e intelectual basada en la espontaneidad, la sinceridad y la simplicidad de sentimientos y modales, enriquecida y completada por enseñanzas intelectuales y estéticas no muy profundas. El ideal de Fénelon se sintetiza perfectamente en una frase suya: mientras menos lecciones se den en forma oficial, mejor será. Igual al que servían magníficamente las fáciles y agradables lecturas educativas que él mismo compuso, como la novela Aventuras de Telémaco, estimada por innumerables generaciones de muchachos y sobre todo muchachas en Francia. Ejemplo interesante de institución educativa para la mujer fue la realizada por Madame de Maintenon, contemporánea de Fénelon, de quien quizás sentía la influencia
cuando se puso a corregir el plan inicialmente excesivamente mundano del colegio de Saint-Cyr, por ella fundado. Es autora de unas cartas a las señoritas de Saint-Cyr y de algunas comedias educativas que eran representadas por las alumnas. 63. El pietismo. Movimiento religioso educativo que tuvo notables afinidades con el janseísmo, aunque se desarrolló en ambiente protestante, fue el de los Collegia Pietatis, promovidos en Alemania por Felipe Jacobo Spener, 1635-1700. En un principio se trataba de agrupaciones que pretendían reconducir la religión a su intimidad espiritual, inspirándose exclusivamente en las Escrituras y en San Agustín, y rechazando las componentes mundanas del luteranismo, así como todo nuevo dogmatismo formalista. Sin embargo, el pietismo se diferencia del janseísmo en que toma como centro de su interés no tanto la claridad racional necesaria para reconocer nuestra debilidad y la necesidad de la gracia, cuanto la fe activa en forma de caridad y de auténtica acción social. Posee una carga democrática que no tenía el janseísmo y que muy pronto lo empujó a una obra educativa ya no umbrosa, recogida y aristocrática como la de las pequeñas escuelas, sino muy amplia y con intereses en la educación popular como las de las escuelas cristianas de La Salle, aun cuando con otra base didáctica y disciplinaria. El infatigable organizador de las escuelas pietistas fue Augusto Hermann Francke, 1663-1727, que, siendo pastor en Halle, empezó modestamente su obra recogiendo niños pobres y haciéndoles instruir por estudiantes universitarios que él mismo mantenía. Posteriormente, Frank fundó auténticas escuelas populares y gratuitas, escuelas de tipo moderno y clásico para la burguesía, un seminario para preparar maestros, un orfanatorio y una escuela preuniversitaria, el Pedagogium, de orientación realista, como lo demuestra la presencia de unos gabinetes científicos con una dotación como no se había visto nunca fuera de las universidades. En estas escuelas revivía el espíritu de Comenio, menos en lo tocante a la austeridad y la disciplina, aún más rígidas de cuanto se propusiese el ilustre Moravo. Para el pesimismo pietista, los niños no eran otra cosa que almas por salvar que debían ser preservadas a cualquier precio de todo aspecto frívolo y dispersivo de la experiencia. El juego se toleraba tan solo bajo la forma de trabajo manual. El estudio ocupaba gran parte del tiempo, pero las materias científicas se enseñaban en forma moderna y experimental y se utilizaban muchos subsidios didácticos. En las instituciones de Francke, toda actividad estaba minuciosamente planificada hasta en los detalles más mínimos. Cada alumno tenía tareas particulares por desenvolver y servicios que debía prestar, y se esperaba de todos el más escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones. No se recurría, sino muy excepcionalmente, a los castigos corporales y se procuraba, por el contrario, empapar de un profundo sentimiento todos y cada uno de los aspectos de la actividad cotidiana. Para el pietista, la existencia entera debía ser un servicio a Dios, no con la esperanza de recibir recompensas, sino con humilde dedicación. El pietismo pone en práctica el principio de Lutero. Se sirve a Dios no tanto con las prácticas del culto como trabajando y siendo útil a la sociedad. Con el movimiento pietista se liga la fundación de las primeras escuelas alemanas de carácter netamente moderno o incluso técnico profesional, que luego se multiplicaron rápidamente en todas las principales ciudades alemanas. La corriente pietista dejó una huella profunda en la escuela media prusiana, de la que atenuó el carácter humanístico literario y vigorizó el aspecto científico. Incluso el colegio de Königsburg sufrirá esa influencia y estará bajo la dirección de un pietista, Schulz, en la época en que estudiará allí Immanuel Kant.